coordinador de ETIUS, el Observatorio de Comunicación y Cultura del Instituto de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, para darnos a conocer la segunda edición del estudio de opinión que elaboró el ITESO y Meganoticias, donde se destacan las principales inquietudes, preocupaciones de la población. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francisco. El gusto es mío. Te mando muchos saludos y también a todas las personas que nos están viendo. Platícanos, ¿qué encontraron? ¿Qué le importa? ¿Qué le preocupa a los mexicanos en estos momentos? Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy les presentamos la segunda parte de este estudio de opinión que hicimos entre Meganoticias y la Universidad ITESO, que tiene una representatividad nacional, es decir, preguntamos en los 32 estados a personas mayores de 18 años con acceso a Internet. Y la intención general de este estudio es poder conocer la opinión de las personas en temas muy importantes y de cara a las elecciones. Es muy importante con esa voz. Entonces, en primer lugar, aquí lo que estamos viendo en pantalla son los primeros resultados que les vamos a mostrar. Y vemos, por ejemplo, en esta primera diapositiva, cuáles de los temas creen que deben ser los más importantes para los candidatos y candidatas que compiten en una elección. Y aquí vemos claramente cómo se van distribuyendo. Le dijimos que los ordenaran del más importante al menos importante para las personas. Y aquí lo que vemos claramente es que el más importante para las personas es el tema de la salud. 25% de los encuestados colocaron como primera opción la salud, pero muy debajo, es decir, en 23%, apenas 2 puntos por debajo, vemos a la seguridad, justo de lo que estaban hablando previo a entrar a esta parte de las encuestas, y después con un 19% el empleo. Ya después vemos otros temas que también son relevantes, pero bueno, aquí no nos debe sorprender que la salud sea el tema más importante para la población, especialmente porque tenemos ya más de un año viviendo en una situación muy complicada por la pandemia que ha traído el COVID-19. Podemos seguir con la siguiente gráfica, en donde podemos ver específicamente uno de los temas que quisimos tratar, es hacer como un zoom in al tema de la economía. Y lo que le preguntamos a las personas es cómo se ha visto su situación económica familiar en el último año, ¿no? Este año de pandemia. Y vemos que el 51% nos dice que han tenido una economía que se ha visto peor que la del año pasado, ¿no? 40% nos dice que igual y 9% mejor. Esto nos da otra vez una radiografía de un mundo que sigue inmerso en una situación muy complicada de pandemia y que ha traído una crisis económica. Sin embargo, platicando con especialistas de economía, nos decían que resulta muy sorprendente que 40% haya dicho que sigue igual y que el 9% mejor, especialmente porque la pandemia trajo una de las crisis económicas más importantes registradas en los últimos 100 años, ¿no? Entonces esperábamos una percepción de un impacto mayor, ¿no? Podemos ir con la siguiente, en donde tenemos más información con respecto a la situación económica, que le preguntamos a las personas, bueno, en este contexto de crisis que ha traído la pandemia, ¿qué es lo que has hecho para tener una mejor economía familiar o para solucionarlo? Y vemos que el 38% de los encuestados nos dicen que se dedicaron a buscar un segundo empleo adicional que ya tenían, 34% a iniciar un negocio y empatados en 32% está en buscar un empleo y ofrecer servicios profesionales. Esto es importante porque vemos una población en movimiento con esta cruzada de brazos que muestra resiliencia ante un momento complicado y difícil como el que estamos viviendo. A continuación podemos ver también otro tipo de temas. En este caso, lo que estamos viendo es el tema de la seguridad. ¿Cuál es la percepción de las personas en torno a la seguridad en su municipio, ¿no? Y vemos que el 41% de las personas nos dice que la seguridad en su localidad ha empeorado en los últimos tiempos, ¿no? Y 48% de las personas dice que sigue igual. Esto no necesariamente es algo bueno, es decir, que siga igual, especialmente si, por ejemplo, lo vemos en un caso como Jalisco, que las personas digan que la seguridad sigue igual, pues no es algo bueno, especialmente porque se ha tenido muy malos récords en los últimos meses. Y finalmente un 12%, que es un porcentaje el más bajo,
nos dice que la seguridad ha mejorado. Vamos a la siguiente, por favor, en donde también podemos tener un poco más de información sobre el tema de la salud, ¿no? Y entonces aquí le preguntamos ¿cuál de los temas ya en el mundo de la salud es lo que más le importan a las personas? Y claramente vemos aquí otra vez el tema de la pandemia y el COVID. El 45% de las personas dicen que el COVID es lo que más les preocupa actualmente. Después, en una mucho menor escala, el 23% nos dicen que el sistema de salud y el sistema hospitalario, y el 18% el suministro de medicinas para atender a la salud. Entonces, vemos claramente cómo en una perspectiva de salud el tema del COVID sigue siendo muy importante. La siguiente, por favor. Podemos ver más información. En este caso tenemos información sobre la educación. Esto es algo de las cosas que más nos llamó la atención en esta encuesta. Les preguntamos en el ámbito de la educación durante la pandemia, ¿cuál de estas situaciones es la que más se asemeja a la suya? Y el 58% nos dice que uno o varios de los miembros de su casa siguen estudiando en línea, ¿no? Esto quiere decir cómo toda la educación presencial se trasladó a la parte virtual. Pero luego vemos que un 19% dice que uno o varios integrantes de la familia están haciendo uso del programa Aprende en Casa 2, este programa que diseñó el gobierno federal para atender a los niños y a las niñas que no pueden ir a la escuela. Pero especialmente nos llama la atención y nos preocupa mucho la cuarta barra, en donde dice que 7% de los encuestados suspendieron temporalmente los estudios de uno o de varios integrantes de la familia. Esto es muy importante y es algo que, sin duda alguna, los candidatos y candidatas que están compitiendo por un cargo de elección popular, tendrán que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, ¿qué políticas públicas van a implementar para una vez que se controle la pandemia o que pase, esperemos? ¿Cómo van a hacer para regresar a estas personas que desertaron del sistema escolar? Y por otro lado, ¿cómo van a hacerle para, mientras sigamos en este modelo mixto e híbrido, para atender a los papás y a las mamás que están teniendo dobles o triples jornadas de trabajo, debido a que además del trabajo que tienen que hacer cotidianamente en casa de forma remota, además se tienen que encargar de la educación de sus hijos? La siguiente, por favor. Podemos ver también más información. En este caso preguntamos ya directamente sobre temas electorales, que les preguntamos a las personas, bueno, piensen en los candidatos o candidatas a la presidencia de su municipio. ¿Cuáles de las siguientes frases son las que mejor reflejan su opinión sobre ellos o ellas? Y aquí algo que también nos llamaba mucho la atención es este 39% de las personas que nos dicen, la verdad es que ningún candidato me convence, ¿no? Ahí los electores se van a enfrentar a un dilema en ya menos de un mes que van a ser las elecciones. ¿Cómo votar con una serie de candidatos que simple y sencillamente no los convencen? Y un 17% también que no conoce aún a los candidatos, ¿no? Esto también nos sorprende porque ya vamos a más de la mitad de las campañas electorales, que se supone tendrían que aumentar el conocimiento de las personas en términos políticos, y vemos que todavía hay un número importante, un porcentaje importante de personas que no conocen aún a los candidatos, ¿no? Y 19% dice que un candidato sí le convence totalmente, y un 25% dice que está indeciso o indecisa entre un par de candidatos. Y vamos, me parece que todavía queda una última diapositiva. Finalmente, la encuesta que ustedes después van a poder conocer a profundidad, tiene una última sección sobre cultura informativa, es decir, cómo nos estamos informando. Y en este caso preguntábamos profusamente sobre el tema de las conferencias del presidente de la República, que tiene todos los días, que popularmente se conocen como mañaneras. Y aquí el 46% nos dicen, no veo directamente la mañanera, pero reviso en los medios lo que ha dicho el presidente en la mañanera. Y luego tenemos a un 26% de las personas que dice, sí veo la mañanera al menos una vez por semana en la transmisión en vivo, y 12% dice que sí acostumbra a ver la mañanera todos los días en una transmisión en vivo, mientras hay un 16% que dice, no, nunca la he visto, y ese es algo de lo que no conozco. Estos son algunos de los datos más importantes que rescatamos de la encuesta, pero que vamos a estar revisando en el resto de la semana en los distintos espacios de Mega Noticias, con especialistas que puedan profundizar
en cada uno de los temas de economía, de seguridad, de salud, de política, de cultura informativa, que contiene este trabajo que hemos hecho entre Meganoticias y la Universidad ITESO. Oye, sí, muy interesante, sí, tendremos que ir rubro por rubro, revisando y tocando. Hay muy interesantes. Déjame nada más hacerte dos cuestionamientos. Uno tiene que ver, 38% ha tenido que buscar un segundo trabajo. Habla mucho de la economía de nuestro país. El 89%, prácticamente, sumando el 41, el 48 que nos presentaste en esta gráfica de seguridad, el 89% habla del terrible problema de inseguridad y de violencia. Déjame ver, con todo esto, ¿cómo ver el futuro? Bueno, en términos de futuro, lo que está, y esto tendría que ser un mensaje muy claro también para los candidatos, estamos viendo por una parte una ciudadanía muy preocupada por el tema del COVID-19, es decir, la salud es algo muy importante después de la ola tan difícil y tan fuerte que vivimos en diciembre y en enero pasados, pues vemos que hay una afectación importante. Y por otro lado tenemos el tema de la seguridad, ¿no? Es decir, lo podemos ver cuantitativamente en esta encuesta que después podemos ir revisando por estados y por regiones del país para ver, digamos, respuestas más específicas, pero vemos claramente que este es un tema muy importante para la ciudadanía porque lo está viviendo en carne propia y además lo podemos ver cualitativamente, como lo han mostrado hoy en muchos de los noticiarios de Meganoticias, así como también en los espacios de opinión, de temas muy crueles en términos de seguridad. A ver, y por último te pregunto, estamos a 26 días de la jornada electoral del 6 de junio y tomando de estos datos de este segundo estudio entre el ITESO y Meganoticias, 39% no le convence a ningún candidato y a 17% no los conoce. ¿Se va a ver reflejado esto? Hemos insistido mucho en la necesidad de ser responsables, de adentrarnos, de conocer a nuestros candidatos. ¿Con este estudio se va a ver reflejado el voto el 6 de junio? Bueno, yo creo que esto va a tener un impacto importante en el voto, ¿no? Sabemos de por sí que las elecciones intermedias no son las más concurridas, pero en términos de hipótesis, pensando en cómo están manifestándose los ciudadanos, si un porcentaje importante dice no me convence ningún candidato, pues está frente a un dilema. Por un lado, si va a votar o no va a votar, y esto puede ser algo no votar, pero si va a votar es por quién va a votar si nadie le convence, ¿no? Y entonces estamos ante este fenómeno de votar por el menos peor, lo cual sin duda en una elección en un país democrático, de buena calidad democrática, pues no tendría que ser el caso, ¿no? Es decir, tendríamos que tener opciones de calidad y que nos convenzan como ciudadanos. Entonces ahí tenemos un pendiente muy importante y estos números, sin duda alguna, de alguna u otra manera, van a tener un impacto en las elecciones que vienen. Pues vamos a estar revisando rubro por rubro en los siguientes días aquí en Meganoticias de este segundo estudio. Viene uno tercero y englobaremos antes del proceso electoral todo lo qué es lo que le preocupa a los mexicanos en este momento tan crítico para el país. Doctor Juan de la Rosa, te agradezco y bueno, ni nos despedimos, seguiremos viéndonos. Claro que sí, Francisco, te agradezco muchísimo el espacio y le mando saludos y buenas noches a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el segundo estudio de opinión realizado por el ITESO y Meganoticias. Nosotros hacemos una muy breve pausa.